¿Qué tal? Vamos a platicar acerca de algo que se pueden encontrar mucho en redes sociales, una discusión muy particular que ha llegado incluso a las columnas de los periódicos, seguramente a muchas tesis académicas, que es el lenguaje como hecho político y qué tanto debería reflejarse esta política en la gramática. Lo digo porque mucha gente está en contra o a favor de que ahora se diga todes, nosotres, etcétera, que no se incluya el género, que no se marque. ¿Para qué? Para hacer la lengua más incluyente. Hay personas que abogan que este cambio, bueno, es innecesario porque la generalidad del masculino ya los abarca a todos, y hay quienes dicen que, bueno, esto no representa en realidad a todos, a todas, a todes. Entonces, vamos a platicar con Rocío Cerón acerca del lenguaje, de su naturaleza, tanto poética y artística, como reflejo de nosotros como sociedad. Para ella, cuidar el lenguaje es un acto muy concreto y bueno, ella tiene sin duda este discurso mucho mejor problematizado, así que cuando platiquemos con Rocío Cerón tengan en mente que esta es una discusión que no se va a acabar pronto. La antigua idea de que las palabras tienen poderes mágicos es falsa, pero esa falsedad implica la distorsión de una verdad importante. Las palabras tienen un efecto mágico. Las palabras son mágicas por la forma en que influyen en la mente de quien las usa. Aldous Huxley. Para mucha gente es innecesario que los plurales genéricos mencionen a las mujeres porque ya deberían sentirse incluidas ahí. Sin embargo, si decimos varios músicos compusieron esta canción, ¿alguien se imaginó a una mujer componiendo una canción? Probablemente no. Y no es culpa del lector, es del uso sexista que se hace del lenguaje. ¿Cómo podemos saber cuándo una oración de este tipo incluye mujeres y cuándo no? Es muy probable que en el grueso de la población haya quien usa el lenguaje de esta manera sin una mala intención. Pero también es cierto que lo que no se nombra, no existe. De ahí que la búsqueda sea que el lenguaje nombre que incluya. Corregir la forma en que nos expresamos no es una pose para adoptar por una temporada en la que esta discusión está en todas partes, sino como lo dice Adrienne Rich. En un mundo donde el lenguaje y el nombrar las cosas son poder, el silencio es opresión y violencia. Todas las sociedades cambian y evolucionan, al igual que todos los lenguajes vivos. La lengua, a diferencia de las posturas políticas, es mutable y adaptable. Rocío Cerón. ¿Qué tal? Estoy con Rocío Cerón. Rocío, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Te quiero preguntar, porque he estado leyendo acerca de lo que te pregunta la gente sobre el lenguaje, sobre la poesía, la multidisciplina, y bueno, quiero que hablemos de todo eso, pero me gustaría comenzar preguntándote qué significa para ti defender el lenguaje, si tú lo ves como algo en el contexto que estamos acerca de las controversias del género, si por sacarlo deberíamos modificar la gramática o debería permanecer como algo intocable que hay que cuidar, que no se modifique nunca. ¿Qué es para ti cuidar el lenguaje? Bueno, yo creo que el lenguaje todo el tiempo está cambiando, ¿no? O sea, justo en el hecho del uso del lenguaje, o sea, al estarlo usando, al estar en una cuestión que tiene que ver también con lo social y con los movimientos que suceden también socialmente, como ahora, ¿no? Este lenguaje incluyente, ¿no? Lo que quieren hacer que sea no en masculino ni femenino, sino de todos, ¿no? Yo creo que el lenguaje se va moviendo. El lenguaje nunca ha sido igual, ¿no? El lenguaje va moviéndose y va articulándose, y cuando yo digo hay que cuidar el lenguaje me refiero no a cuidarlo en el sentido de... No modificarlo nunca. No. A cuidarlo en el sentido de que no se mueva, al contrario, o sea, que se mueva. Me refiero más bien a que el lenguaje es lo que nos hace tener una condición humana, o sea, lo que nos hace ser humanos, ¿no? Lo que nos permite leernos los unos a los otros, lo que nos permite identificarnos, lo que nos permite saber qué significa la melancolía, saber qué significa el miedo, y yo creo que somos animales construidos del lenguaje.
O sea, tú no tendrías o no sabrías exactamente lo que es, por ejemplo, el amor, ¿no? El amor es una construcción del lenguaje, es una construcción que pasa por un aprendizaje que tiene que ver con tus papás, etcétera, pero es una construcción que pasa por las formas en que creemos que es el amor, como el amor cortés, y la literatura del amor cortés, y la literatura del amor, o la literatura amorosa. Entonces, nuestras construcciones mentales siempre pasan por el lenguaje. El lenguaje antecede y precede, o sea, todo está ahí puesto. Entonces, cuando yo hablo de que cuidar el lenguaje, es como hay que cuidar nuestra propia humanidad, ¿no? Si en este momento de pronto se quiere, y están todas estas discusiones, ¿no? Si hay que modificar el lenguaje para que sea incluyente o no, yo creo que eso vivifica justo nuestra posibilidad de pensar en el lenguaje como uno de los puntos principales que nos permite nombrarnos, que nos permite darnos rostro. ¿Y qué te parece de la gente que usa a esta pregunta? A lo mejor alguien más me hubiera respondido como hay que cuidarlo porque la gramática es la gramática y lo político es lo político. Como si el lenguaje no pudiera ser un reflejo del mundo como tal y por lo tanto admitiera controversias políticas. No, todo acto es político. Es como el poema es político, incluido cuando alguien piensa que el poeta está escribiendo sobre lo que significa, no sé, tomarse un té. Ese ejercicio de tomarse un té, ese ejercicio de estar en la laxitud, de estar en la ralentización, por ejemplo, del tiempo, es un hecho político. Es un hecho político en ese momento donde todo está dentro del vértigo, donde todo es evanescente, instantáneo, donde todo arde en un instante, ¿no? Incluidas las controversias, incluido el que quieran cambiar el lenguaje. Eso a lo mejor en 10 años nos va a parecer como de, ay, ¿te acuerdas cuando aquellas personas o aquellos, ¿no?, decían tal? Y el lenguaje sobrevive a todo, porque el lenguaje básicamente nos construye. Entonces el lenguaje va cambiando y va sobreviviendo y morirá en el momento que los hombres, o sea, los hombres, los humanos, pues, desaparezcan de la Tierra. Y bueno, el lenguaje en uso es algo que siempre está cambiando, siempre va a ser un reflejo de cómo cambia la realidad. Pero, por ejemplo, si nos movemos un poco hacia la poesía, que por ser un acto escrito queda plasmado, nos deja una radiografía a lo mejor de cuál era el lenguaje y el sentido del momento, se me ocurre que toda esta controversia política sobre la inclusión, sobre el abuso, sobre repensar el amor, nuestras relaciones, la otredad, también debería ser, o creo yo, que es un excelente caldo de cultivo para la poesía en concreto, ¿no? Para que... Pero sí, pero también hay una cosa que yo soy defensora a ultranza, me voy a ver así como súper radical, que es la libertad. Sí. O sea, yo no estoy obligada a escribir de algo porque está de moda o porque está en el índice 1, en el número 1 de la política social de algo. Yo creo que uno debe tener la capacidad y la libertad de escribir de lo que le viene en gana a uno. Y en eso que le viene en gana a uno, hay siempre una cuestión que tiene de responsabilidad política, social, que tiene que ver con nosotros, ¿no? Y que escucha, un buen poeta siempre va a escuchar lo que está en el mundo y no solamente el ruiderío del Twitter o el ruiderío del Facebook. Eso, pero también a quien está abajo, quien no accede a Twitter y quien no accede a las redes, ¿me entiendes? Porque hablar de las víctimas de una guerra o hablar de los muertos de una guerra o de las capas de cuerpos que están apilados en este país, que no sabemos en las fosas comunes, pues cómo es que, por ejemplo, las familias de tantos desaparecidos en este país, yo no creo que estén discutiendo en Twitter. Yo creo que están tratando de sobrevivir. Entonces yo creo que un buen poeta, un buen autor, escucha todos esos niveles y todos esos registros. Entonces la profundidad de la poesía es que justamente está en los ríos subterráneos del lenguaje, en los ríos subterráneos de la condición humana y también ahí. Pero no es obligatorio. Y yo creo que hay que ver, insisto, la gente está en el instante, en la combustión del instante, ¿no? Y se nos va la vida, o mucha gente se le va la vida en esa combustión. A mí, como autora, me parece que ralentizar eso y profundizar en los temas
y no quemarte, ¿me entiendes?, en el primer hervor de que porque dice todo el mundo, y entonces porque dice todo el mundo tú vas a estar ahí. No, hay que tener una conciencia crítica, hay que ser un espectador crítico, un lector crítico, una entidad que pueda estar en el mundo 360 grados de manera crítica y profunda. Y eso es lo que nos falta. En este momento todo el mundo cree saber de todo y hay pocos lectores. Y no hablo de lectores textuales, hablo de lectores multiperceptuales, sensoperceptuales, que estén realmente oyendo toda esa multiplicidad de voces y de cuerpos y de personas y de historias y de acontecimientos, y no nada más una cosa que es la punta del iceberg, ¿no? Me parece súper frívolo hablar de cosas que no conoces o hablar de cosas porque te montaste en la ola de algo que todo el mundo está hablando de ello, ¿no? Como si eso fuera, que te visibilice, fuera importante, ¿me entiendes?, en un movimiento, cuando en muchas veces las verdaderas víctimas no tienen voz. ¿Cómo le das voz a esas personas? Pues, viendo qué sucede ahí, ¿me entiendes? ¿Te refieres al lector más allá del que consume el texto como alguien que es capaz de ejercer el pensamiento crítico a través de lo que percibe y por lo tanto profundizar, no solamente ver el titular y el registro? Y también ver, por ejemplo, Ai Weiwei, que acabo de ir ahorita a una plática que tuvo, decía que cuando él conoció a los papás de los estudiantes desaparecidos de los 43, le pareció la gente más inocente del mundo. Sí. Y tú dices, a ver... Esto no es como yo lo pensaba. No. Lo que yo dije, claro, porque no están sus discusiones, la justicia social es algo que no se da per se, como la libertad. Como dice, somos libres. No, la libertad, la verdadera libertad, se lucha por ella. La verdadera justicia social se lucha por ella. Entonces, y la mayoría de la gente quiere estar en un estado de confort, porque cuestionarse, preguntarse sobre tu día a día, cuestionarse sobre el lenguaje, cuestionarse es incómodo. Y no nos gusta sentirnos incómodos. Salud. Salud. Rocío. Adrián, ¿qué nos preparaste hoy? Bueno, esto es una mezcalita mística. Como ahorita está un poquito de moda el mezcal, es uno de mis cócteles favoritos. Lleva un poquito de jengibre, vino, limón, y realmente ahorita para la temporada de calor es exquisita, refrescante. Ojalá les guste. Muchas gracias, Está Adrián. deliciosa. Qué bueno que les gustó. Se me ocurre, bueno, eso te lo pregunté porque desde una perspectiva muy académica acerca del lenguaje, bueno, uno quiere imaginarse las cosas de forma esquemática, cuadrada, preguntar acerca de qué es lo que sale de este esquema. Se me ocurre que tú, como una artista multidisciplinaria, a lo mejor te sorprende ver que la gente le da un tratamiento novedoso a la multidisciplinaridad, a la transdisciplinaridad, cuando en realidad pareciera que es lo más natural del mundo. No sé cómo lo veas tú. Yo creo que es lo más natural del mundo. Los niños tienen un pensamiento multiperceptual, transdisciplinar, por decirlo de alguna manera, y sinestésico también en algunos momentos, ¿no? y de vinculación, ¿no? Es como un pensamiento asociativo donde todo está concatenado y relacionado. Luego vamos pasando por fases de educación donde la educación te dice, no, tienes que, esto va en un cajón, esto va en otro cajón, y vamos creando como estos cajones y estas formas de catalogar el mundo para poder saber como ordenadamente o aparentemente ordenadamente de ellas. Yo creo que la interdisciplina o lo multidisciplinar o incluso lo transdisciplinar es algo que ya está en el ser humano y que, bueno, en una cuestión creativa y de arte y de creación, cuando tú haces todas estas piezas transdisciplinares, en realidad, donde se convoca, donde realmente sucede es cuando hay una fricción, donde inestabilizas como los lenguajes artísticos y generas otra cosa que no es nada más poesía o experimentación sonora o cine en vivo, ¿no? O dibujo en vivo, sino que se conforma algo, un espacio. Sí, que no es una cosa más la otra, es una mezcla. Multimedial, transmedial, ¿no? Donde ya no es exactamente una disciplina o tres disciplinas que se juntaron, sino es otra cosa. Y yo creo que de alguna manera el mundo no está disasociado. O sea, nosotros queremos compartimentarlo todo el tiempo, ¿no? Pero en realidad no es así. Si fuéramos un poquito, si le bajáramos el volumen de la estática del mundo contemporáneo y nos diéramos más cuenta de las cosas que hay, de las cosas que están junto a nosotros, enfrente, al costado, atrás, a las personas que tienes enfrente, ¿me entiendes? Si le bajáramos tantito esa estática, otro mundo sería.
Rocío Cerón. Bibliografía selecta. La rebelión. O mirar el mundo hasta pulverizarse los ojos. Materia negra. Debe ser más fácil pues, percibir la abstracción o reflejarla de alguna manera a través del arte cuando no estás, quiero decir, a lo mejor no es la mejor manera, comprometido con la forma. O sea, se me ocurre, yo no conozco tantas obras multidisciplinarias o transdisciplinarias, pero me parece haber notado, no sé si tú estés de acuerdo, parece que la poesía tiene como cierta liquidez, le permite a lo mejor mezclarse más fácilmente con otras disciplinas que, digamos, no sé, el teatro no, pero sí la pintura, algo así. ¿Por qué? Bueno, la poesía siempre ha estado muy vinculada a otras artes, ¿no? Siempre está vinculada, piensa en las vanguardias, ¿no? O sea, la poesía, los poetas trabajaban con los pintores, o los poetas hacían también, ¿no? Sus piezas visuales. O sea, si tú lo piensas así, pues, no sé, ahí Man Ray hacía poemas, Fluxus, ¿no? Yoko Ono tiene estas cosas escritas que son como poemas instructivos, etc. La poesía siempre ha estado ahí como John Cage, ¿no? Como una forma donde la imaginación poética es lo que permite de alguna manera llevar más allá de sí las cosas que vemos o los objetos incluso, ¿no? Yo pienso que el urinario de Duchamp es profundamente poético y contestatario y libertario, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que resemantiza de alguna manera la poesía, resemantiza como lo que crees que es, o sea, y lo regresa al mismo tiempo a su origen o a su verdadera esencia, ¿no? Es paradójico lo que estoy diciendo porque es resemantiza, lo saca de su contexto que le damos aparentemente, pero lo regresa como a otro lugar original, ¿no? Menos manoseado de lo que lo estamos, digamos, implementando hoy en día. El lenguaje hay palabras que son de uso mundano, ¿no? Y que decimos, es que ese es lenguaje ordinario, porque es como el dinero, ¿no? Se utiliza de ordinario. Y hay otro que decimos, este es lenguaje culto. Bueno, a mí me interesa un lenguaje vivo, más allá de las etiquetas. Y creo que en la poesía lo que sucede es que se construyen estos entes, porque para mí el poema está vivo, estos entes orgánicos, ¿no? Que permiten conectarme contigo, pero también, o con él, o con todos, ¿no? Pero también hay que entender que lo poético, que eso a mí me interesa mucho, lo poético está incluso en este cóctel. Salud. A lo mejor tú que tienes muchas más lecturas en torno a esto, tienes una bibliografía, podrías compartirnos a lo mejor algunos ejemplos, porque por ejemplo, esta noción de que para ti el poema es algo vivo, pues lo estoy escuchando yo por primera vez, me gustaría saber más al respecto, y también acerca como de esta percepción que uno puede tener de una obra que resignifica el contexto en el que está insertada. No sé si hay algo como en tu panorama que nos quieras compartir para comprender, para leer un poquito más, profundizar un poquito más. Mira, yo creo que hay una colección maravillosa. Primero, gratis, o sea, sí, gratis, me encanta porque los holandeses, por ejemplo, utilizan la única palabra que tienen porque fueron parte del Imperio Español en algún momento, que usan del castellano es gratis, ¿no? Y para ellos casi nada es gratis. Entonces, bueno, gratis pueden descargable todo el material de lectura de la UNAM, que eran unos hermosísimos cuadernillos, ¿no? Está toda la poesía, muchísima poesía mexicana, latinoamericana, en traducción, ¿no? Entonces yo los invitaría a que se echaran así un clavado, material de lectura, debe ser materialdelectura.unam, y si no, en el buscador de Google, material de lectura UNAM, y ahí ¿no? lo tienen como poesía inglesa, poesía alemana, y pueden echarse un pequeño recorrido, porque aparte las introducciones de ese material de lectura están hechas por poetas. Entonces son muy introductorias y están hechas justamente para un público universitario, ¿no? Que está acercándose a la poesía o que se está acercando a un autor específico como Gonzalo Rojas, que es chileno, o Jorge Cuesta, que es mexicano, en fin,
como a una serie de autores que puedes encontrar. Esa sería como una primera invitación, ¿no? Luego, yo creo que dos autores de cabecera es Mirar, ¿no? Es un libro, y hay muchos libros sobre observar, mirar, etcétera, de John Berger, que también tiene se llama Ways of Seeing, formas de ver, que también tiene varios libros publicados en ERA, pero tiene todo el programa que es de los 70s, que es una serie de programas de los 70s que grabó con la BBC. Entonces tienen la opción, a ver, chicos, léanlo. Y bueno, los que digan, ay, no me encanta leer, bueno, no lo lean, pero entonces vean los programas no en YouTube, están tal cual, creo que son como 5 programas, entonces pueden verlos ahí, y es un poco detenerse a pensar cómo miramos la fotografía, cómo miramos a los objetos, cómo miramos las formas, cómo nos miramos a nosotros entre nosotros, cómo se miran las mujeres entre las mujeres, ¿no? Es súper interesante. Y la otra, yo creo que le daría un espacio también a un libro que se llama Pájaros, de John Cage, que está en Alias, en ediciones Alias, que habla justamente sobre la idea de escuchar, ¿no? Sobre la idea de sus propios procesos y el indeterminismo y el azar, etcétera. Y cómo se supone que de alguna manera él juega con el I Ching, y él hace como una serie de piezas a través de este indeterminismo y el azar, pero en realidad tiene una serie de sistemas de lecturas, lo cual significa que no hay tanto indeterminismo, ¿no? Entonces, pero en esas formas que nos descolocan de lo que normalmente escuchamos o vemos, o nos han enseñado a cómo tienes que escuchar, o nos han enseñado a cómo tenemos que leer, ¿no? ¿Por qué tenemos que leer siempre de principio a fin? ¿Por qué tenemos que leer de manera lineal? ¿Por qué no tenemos otros sistemas de lectura? Hay otros sistemas de lectura. Y si no reflexionas sobre ellos, lo haces automáticamente. Exacto. Y sin disfrutarlos. O no los lees. Como el graffiti, que es una escritura urbana, una escritura de las calles, que si no sabes el código de lectura, dejas de leerlo, no lo ves. ¿Cómo lees a las personas, por ejemplo, en la calle? A mí me encanta la partitura que se puede hacer o la anotación gestual de la gente cuando estoy en una presentación, ¿no? O sea, los veo y veo como si fuera una anotación, tal cual, la gesticulación o los gestos de las personas que están ahí. Todo es legible. Rocío Cerón, muchísimas gracias. De nada. Salud. Si te interesa este tema, seguro te va a gustar A Dozen Sonnets for Different Lovers, de Tanya Huntington. El nervio principal, de Daniel Saldaña París. Una novela corta en que el narrador nos cuenta, a manera de terapia, la infancia de un niño habitado por la ausencia de su madre en el México del levantamiento zapatista.